Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estáis? Bueno, pues viendo un poco hacia cuál es el siguiente movimiento de los mercados, ¿no? Un mercado que por ahora recibe datos que en principio deberían ser positivos, ¿no? Una inflación CPI, nos comentabas, de hecho ayer creo, que se reduce, eso sí, no en una magnitud tan importante como en los últimos meses, pero sí una reducción del 0,1% con respecto al mes anterior. Un PPI, inflación del productor, que también está saliendo por debajo del pronóstico. Eso sí, banca regional sigue con problemas y vemos también peticiones iniciales de desempleo que vuelven a incrementar, nivel máximo desde octubre de 2021. Parece ser que el empleo tiene algún tipo de grieta, ¿no? Aunque nos digan que está muy fuerte y que la tasa de desempleo está en el 3,4%. No sé cómo ves todo esto, Gonzalo, y sobre todo qué imagen te da del mercado ahora mismo. Sería lo lógico. Para empezar, porque no es compatible una tasa de inflación que vaya mejorando con una tasa de desempleo que se mantenga baja. Y baja quiero decir que está por debajo de mínimos que hemos visto en décadas. Es decir, el 3,4%, si no me equivoco, que está por debajo del 4% que se consideraba paro residual en una economía sana. O sea, que son cifras óptimas de desempleo en Estados Unidos, muy buenas, súper fuerte el mercado laboral. Y claro, esto era incompatible con una tasa de inflación que también va mejorando y se va reduciendo, porque en economía hay un concepto llamado curva de Phillips que nos dice que cuando la tasa de inflación sube es porque está cayendo el empleo, y al revés, cuando va subiendo la tasa de paro va cayendo la tasa de inflación, y es básicamente a través del ajuste salarial que se va haciendo por esos mismos motivos. Entonces eran incompatibles estas dos posiciones y claro, que el dato de empleo se vuelva cada vez peor sería lo normal en una etapa de ajuste de inflación. Pero iría a algo más incluso, Javier. De hecho, lo he publicado hoy en redes porque me ha parecido muy interesante. ¿Qué demonios está pasando con el índice dólar, el DXY, ¿vale? Porque tenemos un repunte del dólar frente al euro, un repunte del propio índice dólar y un mercado, una renta variable en Estados Unidos que no termina de arrancar, que no está metabolizando el dato de inflación positivo como se esperaba. Casi todas las casas de analistas, banca de inversión, han dicho que un dato de inflación como el que vimos ayer era un escenario positivo y que por lo tanto se esperaría un repunte del equity, un repunte del mercado de acciones, se esperaría probablemente una relajación en las expectativas de la Reserva Federal de que probablemente ahora tuviese argumentos de sobra para hacer esa pausa, con datos del mercado de empleo empeorando todavía más, con más razón todavía para hacer esa pausa en la subida de tipos, que es lo que esperaba el mercado. Pero si todo eso es así, ¿por qué demonios el Standard & Poor's no consigue ir por encima de los 4.200 puntos? ¿Por qué el índice dólar está rebotando sobre 100 puntos, está ahora en 102 puntos? ¿Por qué ha machacado prácticamente 200 pips el euro contra el dólar? Se ha desplomado el euro frente al dólar tras el dato de inflación de Estados Unidos, que era mejor de lo esperado y que por lo tanto abarataría al propio dólar, con una Reserva Federal levantando el pie del acelerador sin necesidad de encarecer al dólar y sin necesidad de continuar restringiendo la liquidez del dólar. El dólar debería haberse vuelto más barato, no más caro. Está ocurriendo justo lo contrario. Y con respecto a la banca regional, salía hace poco las encuestas slots que utiliza la Reserva Federal, que se hacen sobre 65 entidades norteamericanas, incluido también entidades de crédito extranjeras en Estados Unidos, y esa encuesta precisamente revela que los estándares de regulación, los estándares de crediticios se vuelven cada vez más estrictos, lo cual reduciría también los flujos de crédito, de financiación para empresas y para familias en Estados Unidos, y suele ser un precursor que afecta al crédito básicamente de los bancos regionales, y que por lo tanto nos daría indicios de dificultades en la inversión a medio y largo plazo en Estados Unidos, afectarán también al mercado laboral y afectarán también a la tasa de crecimiento estadounidense. Entonces, yo creo que esto, con el tema de banca regional enlazado de fondo, nos está dando señales de estrés en el sistema de crédito de Estados Unidos, que por cierto, Javier, fue exactamente lo mismo que ocurrió en 2008. En 2008, estas mismas encuestas de incrementos en los estándares restrictivos de crédito dentro del sector financiero de Estados Unidos se incrementaron bastante en mayo de 2008. Ya sabemos lo que ocurrió después, pero claro, se incrementaron por encima de lo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que ya está indicando una pauta, un patrón que están siguiendo, que es precisamente que esos estándares crediticios se estén incrementando dentro del sistema bancario de Estados Unidos. No es nada absolutamente bueno, porque dificulta el acceso a crédito que tienen las empresas y las familias, que al fin y al cabo es el consumo y la inversión en Estados Unidos. Es muy bueno que lo hayas destacado, Gonzalo, porque de hecho era lo que te iba a preguntar. Este movimiento tan raro de las bolsas, que en principio estaban deseando ya tener un dato de inflación bueno, ¿por qué no hay un rally? ¿Por qué no cargarse esos cortos? Hemos visto, de hecho, que los CTAs
llevan posicionados muy bajistas. ¿Por qué no estrangularles ahora mismo cuando puedes aprovechar un catalizador tan claro como este? ¿Por qué está así el mercado? Y sobre todo, ¿por qué el repunte del dólar? Como bien comentabas, si empieza el Dixie a aguantar esas zonas, que no termina de perder los niveles de 100, podríamos ver, por supuesto, una corrección a lo mejor que nadie esperaba. A lo mejor, curiosamente, cuando empiezan los buenos datos es cuando realmente ya ha acabado el rally, ¿o qué? Eso es lo que nos quieres un poco decir. Bueno, no sería la primera vez que ocurre esto, que datos positivos desde el punto de vista macro generan caídas en el mercado, siempre y cuando estamos asociando que los datos positivos son fin de estímulo, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de que una tasa de inflación que se va corrigiendo precisamente sería de lo más positivo que tenemos, porque una tasa de inflación que hubiese repuntado significaría que la Reserva Federal se ve obligada a continuar castigando la liquidez en el mercado y, por lo tanto, empujando a la baja los mercados. Pero, Javier, hay algo que se nos escapa y no sé exactamente lo que es ahora mismo. Lo que sí sé es que Estados Unidos está descontando algo o, desde luego, ya tenía descontado lo que hemos visto hasta ahora. Porque Wall Street, insisto, más todavía para la audiencia, ¿vale? Que lo tengan clarísimo. Que comparen el mercado europeo con el mercado americano. Algo está pasando. Europa... Francia ha roto máximos, Alemania está tocando los máximos históricos en el selectivo. En cambio, Estados Unidos no se aproxima a los máximos. No olvidemos que los máximos en Estados Unidos estaban cerca de los 5.000 puntos en el Standard & Poor's, 4.800, que fue lo que se alcanzó. Y desde el verano 2022, desde agosto 2022, lo máximo que vimos fue perder esos 4.200 puntos, que solo en 3 ocasiones, que fueron diciembre 2022, febrero 2023 y ahora, nos hemos aproximado a 4.200 puntos y en las 2 ocasiones anteriores la corrección ha sido casi de 400 puntos en el mercado cuando hemos llegado a estos niveles. Y el dato de ayer era el dato propicio para que por fin esos 4.200 puntos se rompiesen, Estados Unidos recuperase parte de la carrera perdida que lleva durante el último mes y pico con respecto a Europa, y no está ocurriendo. Por lo tanto, insisto, hay algo que no estamos viendo del todo, hay algo que no encaja en este discurso, porque todo confluye en una única dirección, un relajamiento del mercado que no está ocurriendo. Lo comenté también la semana pasada, lo comenté ayer con el dato de inflación. Lo único que puede hacer que el índice dólar se endurezca, el Dixie se endurezca, es, si la Reserva Federal no va a mover ficha y no va a reducir la liquidez del dólar, es que tiene que haber un evento geopolítico externo que vaya a producir este estrés a nivel global. En 2022 el dólar machacó a todas las monedas del mundo, se disparó contra el euro, contra la libra, contra el franco suizo, incluso contra el propio yen. ¿Qué factor había sobre la mesa? Riesgos geopolíticos mundiales, una guerra. ¿Contra quién? Contra Rusia, la invasión de Rusia. Desde entonces, alta tasa de inflación y un dólar disparado con una Reserva Federal superprotectora. Probablemente el escenario que puede hacer que el dólar vuelva a repuntarse es que los escenarios geopolíticos internacionales se endurezcan de nuevo, que el riesgo, el capital, vuelva a fluir hacia bono americano, que se paga muy bien, porque hay que decirlo, está pagándose prácticamente al doble el rendimiento de los bonos en Estados Unidos que en Europa. Si yo soy un inversor japonés, prefiero tener el dinero colocado en Estados Unidos que en Europa por el rendimiento que me da. Y si encima aparece un factor externo que añade riesgos a nivel global, la guerra se libra en Europa, no en Estados Unidos. Da igual lo que haga Estados Unidos. Se puede poner todo lo pesado que quiera con el conflicto de Ucrania porque no se libra en su casa, se libra en Europa. Y si, por ejemplo, el siguiente conflicto que ya se está calentando, lo citaba ayer, ese regalo de 500 millones de dólares en armamento a Taiwán, que es, por decirlo así, el talón de Aquiles del tema con China y de las relaciones con China, ya establece otro punto más. Insisto, otra cuestión más. China ha respondido recientemente, hace 48 horas, en que si la Unión Europea lleva a cabo sanciones contra esas 7 compañías tecnológicas chinas por estar involucradas en el tema del conflicto de Ucrania, esto y lo otro, patatín patatán, China ha dicho ya directamente que ellos responderán con sanciones económicas también recíprocas y racionales contra la Unión Europea. Luego, sí existen factores externos que pueden aumentar esa tensión geopolítica. Y por último, por lo que estabais comentando antes de los bancos regionales, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba comentando Iturralde, en el sentido de que es un auténtico chollo. La gran banca de Wall Street está de rebajas y se va quedando con la banca comercial pequeña, atomizada, regional de Estados Unidos, como ocurrió en 1907, previa a la fundación de la Reserva Federal. Es exactamente, lo he repetido 1000 veces aquí en Negocios Tuve y lo vuelvo a repetir, es un proceso muy similar, pero le ha salido un competidor a JP Morgan, y es que BlackRock se ha ofrecido como intermediario para todas las líneas crediticias de aseguradoras que existen, como AIG en Estados Unidos, para canalizar parte del crédito regional de los bancos regionales en Estados Unidos, porque ellos consideran que los créditos regionales, los créditos de la banca regional de Estados Unidos, son bastante más precisos
que los de la banca de inversión, la gran banca de inversión de Estados Unidos. Y tiene sentido. La banca regional conoce probablemente mucho mejor el tejido microeconómico de Estados Unidos que la gran banca de Wall Street, y por eso BlackRock sale a competir con JP Morgan y ve negocio en apoyar las líneas de crédito de la banca regional de Estados Unidos, algo que es una lucha de titanes, se vuelve muy interesante. Una noticia que ha quedado un poco por detrás, ya que no se ha mirado muy encima debido a la banca regional que cobra todo el protagonismo, ha sido Neil Kashkari, y me ha sorprendido hablando sobre desde la Fed de Minneapolis, en un congreso donde le han preguntado, y de hecho le han preguntado sobre ese 2% de inflación, y me ha sorprendido la respuesta de Neil Kashkari de la Fed de Minneapolis, que dice que deja la puerta abierta a revisar el dato de inflación una vez se llega al 2%. No sé qué te parece esto. Lógico. Sería lógico, porque lo que no tiene sentido es que sigan... A ver, ¿estás percibiendo realmente que la inflación va a ser una tasa de inflación crónica de cierto nivel? No va a reducirse más allá de... Es decir, hemos visto que se ha reducido prácticamente del 8, del 7% rápidamente hasta las zonas actuales, pero vemos que la velocidad con la que se contrae la inflación se va reduciendo también. Y esa inflación hay muchos visos de que vaya a ser perenne o crónica. Luego, el discurso de una inflación del 2% cada vez va a ser más complicado, porque si mantienen el compromiso de una referencia del 2% de tasa de inflación como una tasa de inflación sana para la economía, significa que entonces tienen que tomar acciones al respecto, que es básicamente lo que dijo también los miembros del Banco de Inglaterra hace tan solo una semana. Deberíamos haber tomado acciones antes para prevenir escenarios futuros. Es decir, son funcionarios cuya única misión es la de administradores de una especie de lobby bancario, cuya única misión es básicamente mantener la estabilidad de precios. Esa es la principal de todas. Si, por decirlo así, no consiguen mantener esta salida de precios y además mantienen un discurso de que el 2% es lo idílico, sería tirar piedras contra su propio tejado, porque ellos deberían, al menos, mantener un discurso que se ajuste. Es como establecer ciertos objetivos de negocio empresariales, pero que tienen que ser realistas. Una tasa de inflación del 2% no lo es realista, no es en absoluto, y por lo tanto probablemente la revisión de una referencia de la tasa de inflación actual sea trastocada. Incluso te digo más, Javier, yo recuerdo todavía cuando, creo que fue el propio Mario Draghi en el Banco Central Europeo, dijeron que, bueno, es que la curva de Phillips ya no seguía, la economía actual no seguía comportamientos similares a la curva de Phillips. O desde la Reserva Federal dijeron que había compañías como Amazon que eran deflacionistas, que afectaban a la tasa de inflación. Auténticas burradas que escuchamos hoy en día que tiran por tierra la teoría económica de los últimos 50 años. ¿Por qué? Porque básicamente improvisan, no saben realmente predecir qué es lo que está ocurriendo, porque como dijo Rothschild, vivimos el mayor experimento monetario de la historia ahora mismo. Quedamos con esa frase, el mayor experimento monetario de la historia. Por supuesto, veremos cómo acaba. Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Como siempre, un placer. Que tengas buena tarde. Gracias, Javier. Igualmente.